Hermano, buenas tardes. Un saludo a todos los presentes. Hoy es octubre 28 del 2018. Aquí en California son las 4 de la tarde con 27 minutos. Para empezar nuestra reunión del Día del Señor, un saludo a los presentes y a los que van a estar incorporándose en el transcurso de esta hora. Ah, Voy a pedir que tengan su Biblia a la mano y también tal vez un libro de notas para que de esta forma ustedes también puedan aprender. Hoy día es un tema muy importante que referente a la inspiración de las escrituras. Entonces vamos a leer la confesión o el credo de Calcedonia. Vamos a poner ahí, vamos a leer y dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad en todas las cosas, como nosotros sin pecado, y engendrado del Padre antes de todas las cosas, de las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza, desaparece por la unión, más bien es preservada de propiedad, la propiedad de cada naturaleza concurrentes en una persona y una sustancia. No partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dada. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y bendice en este momento. Y vamos a empezar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 93. Vamos a leer el Salmo 93. Voy a poner aquí el Salmo, pero si usted tiene su Biblia, usted me sigue. Salmo 93. Voy a dar unos segundos para que lo puedan ubicar. Dice así la bendita palabra de Dios, dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido su trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas alas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos, la santidad combina tu casa eternamente, oh Señor. Este es un salmo corto, pero que está hablando desde el principio de un punto de vista escatológico, porque habla del reinado de Jesús, centrado ya glorificado en los cielos, con todo poder y toda gloria. Habla de su eternidad, habla sobre su poder en la naturaleza, usando un lenguaje figurativo, dando a entender la grandeza del Señor.
Y versículo 5, tu testimonio está hablando de su ley. La ley del Señor son fidedignas, o sea, son fieles. Santidad está hablando referente a su naturaleza y eternamente está hablando también acerca de su eternidad. Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene origen de creación, ni tampoco tiene límite en cuanto a su final, porque Él es Dios. Vamos a hacer una oración de intercesión. Oremos, hermanos, ahí donde están. Oremos, Padre Celestial, gracias. En este momento venimos trayendo a ti, Señor, con mucho respeto y temor. Recibe las oraciones de nuestros hermanos, tú sabes la necesidad de cada uno. Si está enfermo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, si está con ansiedad, con depresión, Señor, dale tu paz mental, espiritual, emocional. Quítale toda depresión y angustia. A los que necesitan trabajo, progreso en trabajo. A los que necesitan comer, al hambriento, Señor. Tú protege y ayuda a tus hijos. Aquellos que tienen problemas económicos, o problemas laborales o de familia también. Padre Celestial, tú sé el refugio para ellos. Fortalece la fe de ellos, en las buenas y en las malas, porque así es. En este mundo, Señor, nada es perfecto. Y ayúdanos, Señor, a creer en ti. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Tú con tu Espíritu Santo. Fortalece nuestra fe y también a mis hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo y también aquí en Latinoamérica. Señor, cuando fuerzas opositoras a tu verdad se reúnen para atacar a tus hijos, Señor, como sucedió en muchos países, como en Chile, nuestros hermanos en Chile que salieron, Señor, a defender el orden de la familia que tú creaste, Señor, han sido atacados, golpeados, Señor, han sido perseguidos, han sido, Señor, de una manera burlados, niños atemorizados, creando terror, y eso está mal. Castiga al malo, castiga al inicuo, castiga al impío, castiga a aquel que persigue a tu iglesia y fortalece a los hermanos allá en Chile y también en otros países que también, como aquí en Estados Unidos también, en México, Señor, en otros lugares, en Brasil, en Bolivia, Señor, ¿no? En Argentina, Perú, en cada país, en Venezuela, con ese régimen, Señor, impío de este hombre, tú traes, Señor, castigo a los malos y protege a tu iglesia. Así en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Y voy a poner también aquí para iniciar Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, guarda de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano. Serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos entonces a hacer la oración que nos va a llevar entonces a la exposición de la palabra de Dios. Oren conmigo. Padre Celestial, gracias y ayúdanos, Señor, en este momento a la exposición. Que los hermanos que están presentes no se distraigan, sino que presten la atención debida a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a leer el tema de hoy. Tiene que ver con la inspiración de las Escrituras y está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a leer
es un versículo bien conocido. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Muy bien, hermano, entonces vamos a continuar con este tema en el libro, en la segunda carta de Pablo, que escribe a Timoteo en el capítulo 3, que prácticamente son, este es el final del capítulo 3, los dos últimos textos bien conocidos. Pero vamos al contexto. Empieza en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, pero tú, ¿quién es tú, Timoteo? Has seguido mi enseñanza. Interesante porque ahí Pablo está diciendo a Timoteo de que Pablo discipuló a Timoteo, enseñó a Timoteo, le instruyó a Timoteo. Entonces está diciendo que Timoteo ha seguido fielmente la enseñanza de Pablo. Bien interesante por lo que va a venir. Entonces, Pablo dice inmediatamente que no solamente siguió su enseñanza, sino su conducta, el propósito de su fe, la razón por la cual él es cristiano. La fe, en este caso la fe tiene que ver con la enseñanza total, en dónde está ubicado el cristiano. La paciencia tiene que ver con sus relaciones. En la iglesia, el amor a los hermanos y a Dios, perseverancia. Quiere decir que perseverancia implica de que va a haber problemas. Eso es. Hay que perseverar. Por la implicación, perseverancia implica de que no va a ser fácil. Por eso es perseverancia. ¿Ok? Por eso se llama perseverancia. Porque implica que no, no va a ser fácil la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que más dice? Dice también, más adelante, dice el versículo 12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Interesante porque eso está basado en el versículo 11, cuando leímos la vida de Pablo. Pablo fue perseguido cuando iba a todas las iglesias en Asia, vimos, ¿no? Como en cada ciudad los judíos se juntaban y se oponían a la predicación de Pablo, no solamente verbalmente, pero también físicamente. Lo arrastraron como 2 veces, lo golpearon, lo dejaron totalmente herido, tal vez le habrán quebrado huesos. Yo creo que sí, la Biblia no dice, pero yo le pregunto a usted, si a usted le golpean con un palo, y no una persona, sino todos, ¿qué cree que va a pasar con su cuerpo? ¿Le van a romper la costilla? ¿Le van a romper la cabeza? ¿Le van a romper las piernas? ¿Le van a romper las manos? O sea, por lógica, si a usted le golpean con un objeto, no me va a decir que no le va a salir sangre y que ninguna parte de su cuerpo será roto. Claro que sí. Y yo pienso que Pablo fue herido gravemente porque lo golpearon como 2 veces y arrastrado. El hecho mismo que te arrastran por la calle. Somos piel. Si tú te arrastras, ¿qué va a pasar con tu piel? Se va a desgarrar, va a sangrar, vas a tener heridas, costras. Entonces, imagínese, hermano, no hay necesidad de ser una persona o ir a la universidad para sacar esa conclusión. Si usted golpea a alguien con un palo, usted lo puede romper los huesos. Y a Pablo le golpearon como 2 veces, en 2 ocasiones, más de una persona. Entonces, toda esa experiencia de Pablo por predicar el Evangelio es la base por la cual dice en el versículo 12, los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, quiere decir serán peores. Entonces de ahí cambia entonces a los hombres malos, ¿no? Tú, otra vez versículo 14, se dirige a Timoteo. Sin embargo, ¿no? Es una conjunción de contraste porque después que habla de los hombres malos se vuelve a Timoteo. Persisten las cosas que has aprendido. ¿De quién aprendió? De su madre Loida, de su abuela Loida, de su madre Eunice, ¿no? Desde que pequeño dice que le enseñaban las Sagradas Escrituras, ¿no? Le enseñaban el Antiguo Testamento, la ley, los salmos. Timoteo creció y cuando fue con Pablo, entonces Pablo le instruyó en el Evangelio. O sea que Timoteo tuvo un seminario teológico cuyos profesores fueron su abuela, su madre y el apóstol Pablo. 3 profesores importantes en la vida de Timoteo: su abuela, su madre y el apóstol Pablo.
Entonces, ese seminario teológico de Timoteo fue uno de los mejores seminarios teológicos con los mejores profesores. Con los mejores profesores. ¿Ok? Voy a repetir. Los profesores teológicos en la vida de Timoteo fueron su abuela, su madre y Pablo. Entonces, Timoteo creció con un conocimiento profundo de las escrituras. ¿Ok? Entonces tenemos que tener eso en mente. Y luego, ¿qué más? Y dice también que desde pequeño tú has aprendido las sagradas escrituras, que te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden llevar a la sabiduría. Entonces está hablando ahí de las sagradas escrituras. Como en el versículo 15, entonces Pablo está centrando el fundamento de la vida de Timoteo. Entonces, el sujeto viene a ser Timoteo, pero el objeto del versículo 15 son las sagradas escrituras. Entonces, Pablo está haciendo el argumento que la vida de Timoteo, la razón por la cual Timoteo está preparado para ser obispo, es por su conocimiento de las sagradas escrituras, que como más adelante va a decir, viene a ser o le ha capacitado a Timoteo para ser lo que es. Pablo no hubiera escogido a Timoteo si Timoteo hubiera sido un neófito o un ignorante de las escrituras. Entonces vemos que el ambiente en donde uno crece como cristiano tiene que ver, ¿no? El conocimiento desde pequeño de las sagradas escrituras. Eso no existe hoy. Eso no existe hoy. Y no hay que criticar a los católicos romanos que no leen la Biblia. Los evangélicos no leen la Biblia. Los evangélicos no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo ellos se pueden parar y criticar a otros grupos que no leen la Biblia cuando ellos no leen la Biblia? Hoy en día, como dije la semana pasada, con el uso de la tecnología, ni siquiera muchos ya tienen Biblia. Ahora, es cierto que en aparatos como este uno puede entrar y sacar todas las versiones, ¿no? Es muy conveniente, ¿no? Se lo pone en el bolsillo, nadie sabe que llevas Biblia porque dices, bueno, aquí tengo la Biblia. Es cierto. Pero, pero aunque es cierto que tienen la Biblia, el punto es que ni siquiera ahí lo estudian la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado, diríamos, una cultura de complacencia, una zona de comodidad, en donde se ha caído igual a lo que es un católico romano. El católico romano es católico romano, aunque no conozca nada de lo que es catolicismo. Y la mayoría de los católicos no conocen su teología. Muchos creen que el catolicismo es solamente orar o adorar a imágenes. Eso no es catolicismo. La teología católica romana lleva más que eso. Inclusive la crítica que se hace al catolicismo romano no es correcta. Yo he sido católico romano, he estudiado en una escuela católica romana, y la teología católica romana no es solamente la Virgen. Estamos hablando de doctrina, de teología que lleva siglos. Ni siquiera los católicos común y corriente conocen su teología. El evangélico ha caído en lo mismo. Creen que por ser evangélico, no soy católico, soy evangélico, gloria a Dios. Bueno, decir gloria a Dios no implica un conocimiento de las escrituras. Muchos pueden repetir gloria a Dios, pero no significa nada, en realidad. Más allá de lo que la Biblia dice que dar gloria a Dios, pero estamos hablando del conocimiento. Timoteo conocía la escritura, él sabía los fundamentos. Eso no hay. Y eso lo aprendió no de un seminario ni en la escuela dominical. Eso lo aprendió de su madre y de su abuela. Piense en eso. Piense en eso. Lo cual implica, si él aprendió de su madre y de su abuela, por implicación, la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo conocían las escrituras. Ellas también aprendieron desde pequeñas, porque usted no puede enseñar algo que usted no sabe. Entonces, si la abuela de Timoteo le enseñó a él las Sagradas Escrituras, la abuela de Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Y si la madre de Timoteo le enseñó a él las Sagradas Escrituras, la madre de Timoteo
conocía las Sagradas Escrituras. Y si ambos conocían las Sagradas Escrituras, entonces la abuela de Timoteo le enseñó a la madre de Timoteo las Sagradas Escrituras. O sea, es una cadena, hermanos. Entonces, usted tiene que entender, tiene que pensar, la situación actual de las congregaciones es simplemente una, una enfermedad que se llama raquitismo. ¿Qué significa raquitismo? Es una enfermedad en donde el cuerpo humano no tiene las suficientes vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas que el cuerpo necesita para sobrevivir y para que las células del cuerpo y todas las hormonas y todo el sistema esté fuerte, y lo que sucede es que la persona está muriendo, se enflaquece, carne y hueso, se enflaquece, raquitismo. Eso sucedió en muchos lugares en África, por ejemplo, en Asia, donde la escasez de hambruna ha creado en los niños, ¿no?, un mal desarrollo por el raquitismo producto de la hambruna. En el aspecto espiritual es lo mismo. Cuando uno no conoce la escritura, espiritualmente, ¿no?, inclusive mentalmente, uno es raquítico, uno no sabe qué hablar. Entonces, llegamos al punto en que hoy, en 2018, ¿no?, diríamos un porcentaje mínimo porcentaje puede tener un concepto, diríamos, correcto de las escrituras, pero la gran mayoría, por cualquier motivo que sea, no lo tiene. Entonces estamos viviendo un cristianismo moderno, postmodernista de 2018, con personas que van a la iglesia, pero que están raquíticos, ya para morir. No tienen vitaminas espirituales, no tienen proteínas, no tienen carbohidratos, no tienen todas las enzimas, todos, ¿no?, los aminoácidos que necesita uno para su alma espiritual. Lo cual se viene solamente o se obtiene a través del correcto entendimiento y estudio de las escrituras. Pero fíjese cómo en el primer siglo la abuela de Timoteo le enseñó a Timoteo. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por qué tengo que enseñarlo? Porque Pablo, siendo maestro de la ley, cuando ve a Timoteo, él mismo observó que el conocimiento escrito de Timoteo era sólido. Esa solidez de Timoteo no la alcanzó leyendo, diríamos, 10 minutos un pasaje de la Biblia cada mes. Eso lo empezó desde pequeño. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo la madre de Timoteo estudió? Bueno, hasta la abuela le enseñó. O sea, eran mujeres que conocían las escrituras. O sea, el mito de que la mujer no puede conocer la escritura es falso. En ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había todos los elementos electrónicos que tenemos hoy en día. Hoy en día usted entra en internet, hace Google y pone ahí cualquier investigación y le sale. O sea, no hay excusa, y esto voy dirigido a las mujeres, no hay excusa para que usted diga, yo no sé nada, hermano. Porque si hace 2000 años, en un ambiente rústico donde no había invención de la electricidad, dos mujeres, entre muchas, conocían las escrituras, nos está diciendo que sí, efectivamente es posible que la mujer pueda, cristiana, dar un tiempo y conocer las escrituras. Este es, este es terrible, tremendo y un desafío. Sí, es un desafío a todos los que están escuchando esto, uh, porque realmente yo estoy cansado de durante muchos años solamente lo que veo en internet, y usted lo sabe, en Facebook, son frasecitas y todo el mundo pone amén. Amén. ¿Qué es amén? ¿Qué aprende usted cuando lee amén? Yo no aprendo nada. Ahora, no digo que está mal amén. No, no me entienda, no digo, oh, la hermano dijo que no quiere amén. Nunca dije que no quiero amén. Lo que yo estoy señalando es que la madurez cristiana de la mujer tiene que ser más que amén. A eso me refiero. Tampoco estoy diciendo que ya a partir de ahora no pongan amén, porque no estoy diciendo eso, y lo digo aquí, sino que tiene que haber algo más, o sea, reflexionar. Siempre yo digo reflexionar. ¿Por qué reflexionar? Porque al reflexionar uno piensa en el texto bíblico. Reflexiona, piensa en lo que leyó. Al leer, al pensar, en reflexionar, entonces uno está haciendo teología.
Entonces, lo que va pensando y reflexionando en esas verdades, le ayuda a usted a madurar. Le ayuda a usted a madurar. Y si lo hace todos los días, entonces usted se está acostumbrando a hacerlo. Fíjese cómo Timoteo es el producto de la enseñanza de dos mujeres. Póngalo en su página. Pablo vio que el trabajo de la abuela de Timoteo y de la madre de él fue el mejor entrenamiento teológico, el mejor entrenamiento teológico al punto que Pablo lo elige para que la acompañe en sus viajes misioneros. Pablo fue un gran teólogo y para que haga eso, él dijo, excelente trabajo, lo que ustedes hicieron en Timoteo. No se olvide de eso, hermanos, porque eso es lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Miren lo que dice en el versículo 16, toda escritura. Ahora, fíjese cuando dice las sagradas escrituras en el versículo 15, versículo 16, toda escritura, es como un paréntesis que está haciendo Pablo. Ese paréntesis es porque Pablo está expandiendo las sagradas escrituras, lo que está hablando de las sagradas escrituras. Cuando Pablo expande las sagradas escrituras, es una expansión en donde Pablo está enseñando la razón por la cual las sagradas escrituras es importante en la vida del cristiano. Entienda bien eso, hermano. ¿Y qué es lo que dice? Dice, después que dice las sagradas escrituras, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, ese es el tema de hoy. Porque cuando Pablo empieza este versículo, entonces es una cláusula de por sí ligada al versículo 15, pero referente a las sagradas escrituras que Pablo se refiere, ¿no? Referente a las sagradas escrituras. Entonces Pablo, inmediatamente cuando dice toda la escritura, está hablando de un adjetivo que se traduce como cada escritura. Realmente tiene que decir cada escritura. ¿Cuál es la diferencia entre toda escritura y cada escritura? Bueno, hay una diferencia, diríamos, en cuanto al significado. Cuando se dice toda escritura, se está refiriendo, diríamos, en sentido de su totalidad. Pero cuando se dice cada escritura, que es lo literal, está hablando de las escrituras individual, cada escritura, cada texto, cada palabra, cada frase, cada capítulo, cada libro. ¿Entiende? Entonces, la traducción, diríamos, más correcta al original es cada escritura. Ahora, otra cosa, no dice escrituras en el aspecto plural, dice escritura, ¿no? Que viene a ser singular. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de la escritura que dijo él en el versículo 15. Esa escritura viene a ser entonces el Antiguo Testamento en el aspecto técnico, porque no se había terminado el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cada escritura, ¿no? Cada escritura, Pablo dice, en el original, dice, cada escritura inspirada por Dios. Ahora, en su Biblia, tanto estoy viendo aquí la Reina Valera y también de las Américas. La Reina Valera dice, toda escritura es, el verbo es, tiempo presente. ¿Ven ahí? Es. En la
Biblia de las Américas dice toda escritura es, otra vez presente. Toda escritura es, toda la escritura es. ¿No? Toda escritura es, toda la escritura es. ¿Por qué? Porque la Reina Valera pone el artículo, ¿no? Distintivo, la escritura. ¿Y por qué la Biblia de las Américas dice toda escritura y omite el artículo definitivo la? ¿Por qué Reina Valera dice la escritura y las Américas dice escritura? La razón es simple, porque en el original no está el artículo determinado. En el original dice cada escritura, lo cual en la traducción más fiel es la de las Américas. No está en la escritura, sino escritura. Toda escritura. Ahora, aquí viene otra cosa también. En el original no está el verbo es. En el original dice toda escritura inspirada por Dios. Fíjese bien la diferencia. No dice toda escritura es inspirada por Dios. Dice toda escritura inspirada por Dios. Entonces, según los eruditos, todos llegan, la mayoría, a la conclusión de que la traducción más fiel es toda escritura inspirada por Dios, lo cual por implicación está diciendo que hay escrituras que no son inspiradas por Dios y hay escrituras que sí son inspiradas por Dios. Pablo se está centrando en las escrituras que son inspiradas por Dios. ¿Cómo se sabe que una escritura o la diferencia entre las escrituras que son inspiradas por Dios y las escrituras que no son inspiradas por Dios? Porque eso es lo que dice en el original. En el original no está el verbo es. Eso fue añadido de acuerdo a los que traducen las escrituras, ¿no? Para entenderlo, pero en realidad no está es. El verbo es no está. Entonces, ¿cómo se puede entender este pasaje? Bueno, ya le estoy dando una idea. Dice, toda escritura inspirada por Dios y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, cuando empieza con la conjunción y dice útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir, todas estas tres son sustantivos, son lo que califica y determina cuando una escritura es inspirada por Dios. ¿Me entiende? Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. Ahora, tampoco está el es en el original. Sin embargo, esta es la parte en donde entra la interpretación del erudito. Ya que Pablo dice toda escritura inspirada por Dios, lo que sigue entonces se entiende que modifica esa escritura inspirada por Dios. Y lo que modifica es justamente todas las funciones o los elementos que hace que esa escritura sea inspirada por Dios. ¿Cuáles son esos elementos? Lo vamos a hacer un momento, pero antes de pasar, habremos lo que significa inspiración. La palabra en griego, la palabra en griego literalmente significa soplar o soplo de Dios. Soplo de Dios. Toda escritura que es soplada por Dios, eso es inspiración. Dios sopló su aliento, inspiró su palabra, inspirar su palabra. Nos está dando a entender la naturaleza divina de la escritura.
No es inspiración humana de la mente de los apóstoles o de los profetas o ni Moisés. Ellos son los instrumentos que cuando Dios inspira su palabra, los que registraron esa inspiración. David, Jeremías, Moisés, los profetas. Entonces, los que escribieron la Biblia, que es toda la escritura, inspirada por Dios, lo escribieron ellos, pero fueron el medio para poner en escrito la inspiración de Dios. Ellos no lo crearon, fue Dios. Ellos fueron los instrumentos de la escritura inspirada por Dios. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que, según Pablo, distinguen a la escritura que es inspirada por Dios de aquellas que no son inspiradas por Dios? Pablo menciona ahí 4 elementos, ¿no? Primeramente, Pablo dice que la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. La preposición para está ahí, para enseñar. Esa es la primera característica, la primera función de la escritura que hace que sea diferente a las escrituras que no son inspiradas. Útil para enseñar. La palabra útil significa beneficioso, trae como beneficio, trae como instrucción. El enseñar, el enseñar. Y enseñar viene de la raíz de justamente enseñanza en un aula de clase. La escritura inspirada por Dios nos enseña. Nosotros nos beneficiamos. El cristiano se beneficia de las escrituras, porque su primera función es enseñar. Entonces vemos ahí que las escrituras es un libro de estudio. La escritura es un libro de estudio, porque enseñanza está ligado a estudiar la Biblia. Entonces, es mentira la idea popular en algunos círculos de que la letra mata. Bueno, si la letra mata, entonces Timoteo hubiera estado muerto porque su abuela y su madre le enseñaron a Timoteo no a saltar, ni a aplaudir, ni a revolcarse, ni a hablar en lenguas. No, 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 nada de eso. Ni a tener visiones espirituales, extrasensoriales en el tercero, cuarto, quinto cielo. Nada de eso. Sino a estudiar las escrituras. Porque las escrituras son inspiradas por Dios. Toda escritura inspirada por Dios sirve. Entonces, Pablo está haciendo la conexión entre lo que ayudó a Timoteo y lo que ayuda al cristiano hoy. Esa misma enseñanza de Timoteo que él tuvo, nosotros podemos tener, porque parte de la escritura que es inspirada por Dios. Entonces, a la Biblia, a la escritura, hay que estudiarla, porque dice que nos enseña. Es útil, beneficioso estudiar. Ahora, hay una gran diferencia entre leer. Oh, hermano, yo me leí la Biblia 3 veces. Bueno, está bien, no está mal, pero ¿de qué te beneficia leerlo si no lo estudias? Esa es la pregunta. Entonces, en este caso, lo que Pablo nos está diciendo a Timoteo, que la Biblia tiene el beneficio de enseñarnos, pero la enseñanza es el producto del estudio. La implicación es correcta. Debemos estudiar la escritura para que nos enseñe.
Si usted no estudia la escritura no le va a enseñar a usted nada. Y no sea llevado por otros vientos de doctrina, que en la mayoría de las congregaciones independientes existe. Ellos creen que por cantar una canción manufacturada por el hombre, levantar las manos y aplaudir, eso es lo que lleva a ser cristiano. Bueno, temo romper su castillo, porque eso no es el estudio de las escrituras. No es quien grita más fuerte en la iglesia, sino el estudiar. El beneficio de la escritura es que nos enseña, y nos enseña cuando estudiamos. Cuando el maestro le enseña a usted, que usted está humildemente, humildad en recibir y aprender. ¿Cuál otra función de la escritura inspirada por Dios? Es para reprender. Para reprender. ¿Ok? ¿Qué significa reprender? Significa persuasión, persuadir, convicción. Una vez que uno estudia las escrituras, entonces hay un propósito de convicción. Nos persuade la escritura a creer las enseñanzas. Nos persuade a tener una convicción. Nos persuade a la verdad. Nos persuade a la verdad. La palabra reprender suena como que, no, te voy a decir esto. En realidad no es eso. Tiene que ver con persuasión. Y esa persuasión afecta la voluntad del hombre, la mente, la convicción de el carácter cristiano. Si uno no conoce la escritura inspirada por Dios, entonces no vamos a tener una convicción de lo que creemos. No vamos a estar persuadidos en la verdad de la doctrina, porque no conocemos nada. Usted quiere conocer la verdad, hay que estudiar. Número 3, corregir. Ahora, la palabra corregir debería de ser realmente reformar. Hoy día, bueno, este mes es el mes de la reforma. Y fíjese que este sustantivo, corregir, implica reformar, implica traer algo que se ha estado apartando al camino correcto otra vez. Eso es reformar. Entonces las escrituras o la escritura que es inspirada por Dios nos trae al camino correcto cuando nos estamos apartando de la verdad. Eso es reformar en el elemento o en la posición personal y también local de iglesia y de nación. Entonces, la Biblia nos reforma, la escritura nos reforma, la escritura nos trae de vuelta al camino correcto cuando estamos desviando. Eso es corregir, enseñar o señalar lo que está mal y traer a lo que está bueno y lo que debe ser. Eso es la escritura inspirada por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Número 4, pero también la escritura inspirada por Dios sirve para instruir. Lleva el beneficio. Este es el beneficio cuarto. Primero, beneficio enseñar. Segundo, reprender o persuadir. Convicción. Tercero, reformar. Y el cuarto es instruir. ¿Qué significa instruir? La palabra instruir es una palabra en griego que tiene que ver con la enseñanza a un niño de pequeñito. Si usted tiene un hijo, ¿no? Al niño que se le enseña, claro, se le enseña pues, a su crecimiento automotriz de su mente, ¿no? Ética, moralidad, valores a los niños. Lo básico es mamá, papá, respetarlos, ¿no? Respetar a la gente mayor, que sean corteses, que sean amables, ¿no?
Si el niño no obedece, corregirlo, reformarlo y entrenar al niño. Esa es la palabra. Entonces, Pablo utiliza ese sustantivo de entrenar al niño para referirse a lo que las escrituras hacen en la vida del cristiano. La escritura nos entrena como una madre entrena a un niño. Lamentablemente, en el año 2018, madres y padres no entrenan al niño. El hijo entrena al padre y a la madre. O sea, un niño de 1 año le está entrenando al papá y a la mamá. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ellos quieren ser entrenados por su hijo, allá ellos. Pero va a traer como consecuencia una sociedad totalmente disfuncional, donde el papá es niño y el niño es papá. Es cierto. Entonces, la escritura nos enseña, nos persuade, nos reforma y nos entrena. Ahora, ¿qué significa entrenar a un niño? El entrenamiento implica disciplina. ¿Sabía usted eso? Si usted está entrenado, por ejemplo, en el aspecto físico, quiere, digamos, bajar de peso o quiere mejorar su sistema circulatorio, que es lo que yo hago, mi sistema circulatorio, entonces uno tiene que ser disciplinado, porque si uno dice, bueno, hoy día voy a empezar, qué bien, mañana, mañana voy a, no, mejor ya no, porque ya lo hice ayer, lo hago mañana, viene el día de mañana, ya estoy cansado, lo haré mañana, o sea, se para diciendo mañana 3 años y nunca hizo nada. Eso no es disciplina, eso es negligencia. Disciplina implica, en este caso, que la Biblia nos disciplina a nosotros. Educación. La Biblia educa. Ahora, la Biblia no educa diciéndonos saltando como chapulines o aplaudiendo o gritando. Eso no es educación, eso no es entrenamiento, eso no es disciplina. La Biblia educa, educar. Por eso, una madre y un padre es un profesor, educador en su casa al niño. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, en base a lo que vio en Timoteo. Si usted se cree menos, dice, bueno, pero yo soy un bueno para nada, yo no sé ni cómo enseñar, bueno, ya perdió la batalla. Usted mismo se lo está diciendo. Pero Pablo está diciendo aquí que la escritura, toda escritura inspirada por Dios, toda escritura, tiene como beneficio el instruirnos, entrenarnos, en educarnos, disciplinarnos. Ahora, bien interesante lo que viene después, porque hay una preposición que dice en justicia. ¿Qué significa injusticia? La preposición en es justamente cuando algo va adentro, como agua en el vaso. Ahora, todo esto, enseñar, reprender, corregir, instruir, es en justicia. Ok, ¿qué significa justicia? Bueno, recuerde que la justicia es uno de los atributos de Dios. Dios es justo y el hombre no es justo. Entonces, para nosotros, según lo que dice Pablo, entender la justicia delante de Dios, la justicia en referencia a Dios, es a través del conocimiento de las escrituras. La Biblia, la escritura, cuando nosotros estudiamos, no nos va a enseñar o persuadir o convencer, darnos convicción o reformar o educarnos fuera de la justicia de Dios. Todo es dentro de la justicia de Dios porque Dios es un Dios justo. ¿Entiende? Dios es un Dios justo. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer la escritura. En justicia implica la justicia de Dios. Viene a ser el estándar, viene a ser la norma de justicia en donde nosotros tenemos que vivir. O sea, nuestros valores morales, nuestra ética cristiana, se basa en la justicia de Dios que está justamente o se desprende de la ley de Dios. Por eso que nosotros no somos antinomianos, o sea, no somos antiley. La ley de Dios es el fundamento para aprender. ¿Me está entendiendo?
Ahora, ¿cuál es el propósito de las funciones o de los beneficios de la escritura inspirada por Dios? Bueno, el propósito está en el versículo 17. Dice, ¿a fin de qué? Esa es una conjunción, ¿no? Es una conjunción. Versículo 17, ¿a fin de qué? Dice la Reina Valera. Y aquí dice, ¿a fin de qué? Déjeme ver si hay otra versión aquí. Tengo la versión internacional, versículo 17, ¿a fin de qué? También dice ahí. Ahora, la versión internacional por ahí dicen que es del diablo. No, no, no es del diablo. No es del diablo. No sé, dice, oh, porque le falta un versículo, que cambian esto y lo otro por aquí, es del diablo. No, 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 no es del diablo. Que no le guste a algunos no implica que es del diablo. ¿Okay? Yo no quiero escuchar, no en mi página, decir, bueno, esto es del diablo porque lo vi por ahí. Sí, yo lo he visto muchas veces y yo sé lo que digo. Es diferente versión, pero mire, en este caso está diciendo a fin de que, y entonces los tres, la Reina Valera de las Américas y la nueva versión internacional, traducen la conjunción a fin de qué. ¿Por qué? Porque es una conjunción de conclusión, de propósito. Cuando dice a fin de qué, nos está dando a entender el propósito de los beneficios de la escritura inspirada por Dios. ¿Cuál es el propósito final de la escritura que es inspirada por Dios? Ahí lo dice. Que el hombre de Dios sea ¿qué? Dígalo, dígalo, perfecto. Ahora, esta parte, perfecto, para muchos los ha traído, porque eso es lo que sucede en mentes que son neófitas. Dicen, oh, está hablando perfecto. O sea que no podemos pecar. Porque ahí dice perfecto. El perfecto no es imperfecto, por lo tanto, podemos dejar de pecar. Y eso ha llevado a muchos al legalismo. Oh, eso es pecado. Hermana, no use ese vestido porque es pecado. Tampoco eso porque es pecado. Todo es pecado, hermanos, hermanos. Entonces tenemos que ser perfectos. No camine así que es pecado. No use eso que es pecado. No diga todo es pecado. Todo es pecado. Se ha creado una psicosis social en la iglesia independiente evangélica o pentecostal, de que hasta tienen miedo de usar algo porque es pecado. Y yo les puedo dar infinidad de ejemplos. Uno solamente para decirles hasta dónde va la ridiculez de malentender. Yo conocí una iglesia donde si una mujer usaba un vestido rojo o blusa roja, estaba incitando al pecado, porque dice que rojo es carnalidad. ¿Se dan cuenta la ridiculez, la locura por no entender las escrituras? Que si usaba algo rojo es pecado. Eh, yo no sé cómo puede haber gente tan crédula que siguen estos grupos que ya están al margen de todo lo que es correcto y entran a un área sectarista, hasta diríamos herejía, porque como el color de algo es pecado. ¿Desde cuándo un color o el color rojo es pecado? Para otros el color negro, no, porque el negro es de la muerte, entonces si usas negro, pues eres de la muerte es pecado. Piense usted, la ignorancia, y mucha gente cree eso. Es un ejemplo para decirle, solamente un ejemplo, de que cuando se malentiende, entonces uno llega a conclusiones totalmente increíbles. En este caso, Pablo, cuando dice a fin de que, está señalando el objetivo de las escrituras inspiradas por Dios. Entonces, el objetivo final, cuando uno estudia las escrituras, y cuando dice hombre de Dios,
No quiere decir, bueno, como dice hombre, eso es otra cosa. Dice, o aquí dice hombre de Dios. Bueno, yo soy mujer, no soy hombre, entonces, pues a mí no me aplica porque dice hombre. Yo soy mujer. No, cuando dice hombre cierto, no quiere decir exclusivamente a los hombres, sino que usa al hombre como ejemplo de lo que la escritura hace en el hombre, pero también tiene ramificaciones a la mujer. ¿Cuáles son? El propósito del beneficio de toda escritura inspirada por Dios es que el hombre de Dios, hay dos interpretaciones. Uno, cuando dice hombre de Dios, unos creen que se refiere al obispado, al pastor o al ministro. La otra interpretación dice, no, no está limitado a ellos, aunque lo incluye, sino está limitado a cada cristiano. Yo creo en la segunda, porque sería ilógico pensar que solamente los ministros serían los únicos que se beneficiarían del estudio de las escrituras. Entonces, por lo tanto, el estudio de las escrituras no está limitado en beneficios a los ministros, sino a todo cristiano de la iglesia local. Y esto incluye mujeres y niños. Recuerden, Timoteo se le enseñó la escritura desde pequeño y la escritura hizo sabio a Timoteo, beneficios, lo enseñó, le dio convicción de fe, le reformó y le educó a través de su madre y su abuela. Entonces, todos estos lleva como propósito final que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, bien interesante la palabra perfecto. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice que tiene que ser perfecto? Bueno, la palabra perfecto, que se traduce como perfecto, es un adjetivo que quiere decir completo. Completo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? No está hablando de una perfección de que nunca pecar, sino que está hablando de que la Biblia, la escritura, es útil para cada área de la vida del hombre en su totalidad. Eso es completo. Que la escritura afecta la vida del hombre y la mujer en su totalidad, en su mente, en sus emociones, en su espíritu, en su pensar, reflexionar, en sus decisiones, completamente. No hay ninguna área en donde la escritura puede decir o uno dice, bueno, aquí no aplica. Por eso dice, a fin de que sea completo, que toda su vida, totalidad de la vida, se someta bajo la autoridad de la escritura, bajo la autoridad de la escritura. Entonces, tenemos que entender que la Biblia nos educa. Es fácil pararse en un púlpito y gritar. Bueno, el que grita, grita. El que grita no educa, no instruye, está gritando. Y hay gente que le gusta que le griten. Yo he visto. Yo he ido a congregaciones donde yo he predicado así y recuerdo que una vez me dijeron, hermano, todo bien. Oiga, hermano, me dice, eh, como que faltó el espíritu. Así me dijeron. Yo le dije, bueno, ¿de espíritu de quién? Le dije así. No, me refiero que el espíritu, o sea, el movimiento del espíritu. ¿Y cómo se mueve el espíritu? Yo le dije. Sí, porque yo nunca escuché movimiento del espíritu. Dígame, ¿cómo se mueve el espíritu? ¿De arriba para abajo? ¿De izquierda a derecha? ¿Circular?
¿Cómo se mueve? ¿Cómo puedo mirar? No, hermano, me refiero a que cuando los hermanos dicen, levantan la mano, adiós, aleluya, y hubo poco amén. Oh, que le digo. Okay. Entonces usted ve esas expresiones como mover del espíritu. Sí, porque a los hermanos les gusta saltar, levantarse, y aquí hubo pocos. Lamentablemente, así en muchas congregaciones. Pero eso no enseña las escrituras. A eso le han condicionado a miles, diríamos hasta millones, tomando en cuenta toda Latinoamérica, de adherentes a esas sectas o grupos independientes. Que si uno no salta, grita y rompe tal vez la madera del púlpito, uno no tiene el espíritu. Claro, si rompe, pues se rompe la mano también porque duele. Pero Pablo no tiene eso en mente. Pablo dice que la correcta exposición de las escrituras tiene que ver con la instrucción, con la educación. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Que las escrituras educan. Las escrituras educan. Educar, enseñar, formar, disciplinar. Entonces, no hay lugar a un desborde de, diríamos, efusiva emoción, sudar, lloro increíble hasta que se tapa la nariz de uno por estar llorando demasiado. Esas expresiones son ajenas a un culto racional, como dice Pablo, en donde la exposición de la escritura inspirada por Dios apunta a la instrucción, persuasión, convicción, reformar y educar al cristiano. Si es nuevo para usted esto, eso es lo que Pablo tiene en mente. No puede haber una congregación en donde las emociones juega el papel importante. No. Yo conozco, tal vez ustedes también conocen. A mí me enferma eso. Porque si yo quiero entretenimiento, entonces veo otro programa de entretenimiento, porque para mí es entretenimiento. Pero si usted vino a una congregación a ser instruido, a ser educado, a ser reformado, a ser instruido, con el propósito de que usted sea completo en Cristo, entonces hay un buen trabajo que hacer. Porque dice, ¿no? El propósito es a fin de que sea completo. Ahora, ¿por qué la palabra perfección? Porque la palabra en griego significa o se traduce como perfección según el contexto. Y cuando dice perfección, no se refiere a no pecar. Se refiere a estar preparados, capacitados para una función ahora. Para una función ahora. Eso es lo que significa la palabra perfecto. Estar capacitado, ¿no? Que es un adjetivo, que el hombre de Dios sea completo o estar capacitado, ¿no? Preparado para una función ahora. Un ejemplo les voy a poner. Un boxeador. No basta con querer boxear, ¿no? Dice, oh, yo quiero ser boxeador, quiero pelear. Bueno, el deseo está, pero eso no implica que está capacitado. ¿Qué implica? Un entrenamiento profundo y total, físico, mental. Él tiene que creer en sí mismo. Porque si él dice, oh, voy a pelear, pero yo sé que me van a pegar, entonces que no se meta a boxear, porque ya va con una mentalidad de derrotista.
Empieza con la mente. Físico, porque bueno, es un deporte físico, tengo que tener mi cuerpo capacitado, entrenado, para poder resistir el tiempo que me lleva en el desgaste físico, enfrentar y recibir golpes. Técnica. No es solamente tirar un golpe, sino saber cómo y cuándo tirar el golpe. Esa es técnica. El bruto tira golpes. Bueno, eso no es boxear. El boxeador tiene técnica. Sabe cómo, en qué momento, cómo, en qué parte del cuerpo, evitar, defenderse. Es todo un proceso mental, técnico y físico. Cuando está preparado, dice, ¿saben qué? Me preparé por 3 años y yo creo que ya estoy preparado para hacer una pelea profesional. Ahora, ¿significa que es perfecto? No, no es perfecto. Pero sí ya está completo, ya completó, se perfeccionó en lo que tiene que hacer, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque va a cometer errores. Entonces, cuando dice aquí que el hombre de Dios sea perfecto, no está diciendo que no va a pecar. El que dice que no tiene pecado, le hace a Jesús mentiroso. Significa que el cristiano ya está preparado para enfrentarse al mundo, porque la escritura lo preparó. Por eso dice, la escritura es inspirada por Dios y útil, beneficioso para. Vamos a seguir cometiendo errores, pecar, no vamos a ver inclusive tal vez muy mal porque no somos perfectos, pero aquí esa perfección que Pablo da no habla de una perfección así, sino habla de ser completo, de estar preparado, de decir, bueno, ¿saben qué? Ya soy cristiano, he llegado a la madurez, me falta más, pero creo que ya mi madurez es tal nivel que estoy preparado para presentar defensa de mi fe. A eso se refiere. Timoteo fue un hombre completo y perfecto, no porque no pecaba, sino por su instrucción bíblica. Recuerde, Pablo dice, no un neófito. Entonces, es una perfección no de aspecto moral, sino de trabajo. Porque nadie puede decir, bueno, yo ya no pequé, hace 5 años que no peco. No, entonces estuviera en el cielo. Somos mortales, somos de carne y hueso. Estamos siempre, cada día, violando los mandamientos de Dios, porque es nuestra naturaleza. Pero tenemos, dice Juan, abogado con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice entonces, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. La Reina Valera y Biblia de las Américas dice que el hombre de Dios sea perfecto. Pero fíjese, aquí está, esta es una prueba de por qué la idea de que no hay versión internacional es del pecado, del demonio, es una tontería. Porque la versión internacional justamente lo traduce de la mejor manera. Dice, para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Esa es la idea. Enteramente capacitado. Esa es la idea. Y lo traduce la nueva versión internacional. Por eso, cuando alguien me dice, hermano, ¿cuál versión es correcta? Bueno, la mejor. Cómprese las versiones, cuanto más mejor. 3 está bien, usted compara. Entonces, la traducción que lleva la idea de perfección es para que esté enteramente capacitado. Es como, por ejemplo, un profesor. Si usted quiere enseñar, diríamos, en la universidad, no basta decir, oh, yo quiero ser profesor de universidad. No, tiene que estudiar para ser profesor, número 1. Los años que lleva un profesor depende. Tal vez 4 años a 6 años quiere hacer una maestría, quiere hacer un doctor en filosofía, unos 2 años más, en unos 7 años, usted estudia todas las materias, pasa bien, hace exámenes de investigación, le dan su título profesional diciendo profesor.
Usted ya está capacitado, usted ya está perfecto para ser profesor. Ahora, la palabra perfecto quiere decir entonces que usted no va a cometer ningún error. No, todo profesor ha cometido errores y sigue cometiendo. Pero cuando se dice perfectamente como profesor, es que él terminó su carrera, estudió para ser un docente, estudió para conocer los métodos, sabe utilizar las técnicas, es un profesional. Esa es la idea de perfección. Completar lo que necesita para hacer el trabajo. Entonces Pablo está diciendo, a fin de que el hombre de Dios, tanto hombre y mujer, enteramente capacitado. ¿Para qué? Y aquí viene esto. Otra razón por la cual, para toda buena obra. Ahora, ¿por qué uno tiene que estar capacitado para toda buena obra? ¿Quién lo capacita a uno? Las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo capacita a uno? Enseñándolo, reprendiéndolo, persuadiéndolo, dando convicción, corrigiéndolo, reformándolo, instruyéndolo, educándolo. Para nosotros estar preparados, completos, perfectos, para hacer una buena obra ante el Señor. Qué lindo cómo Pablo pone eso, ¿no? Su perfección de usted no es ver visiones, hablar en lenguas, gritar, levantar las manos, saltar, revolcarse. Eso no tiene nada que ver. Eso más bien implica que usted está, pero de cero, necesita empezar otra vez. Pero un cristiano maduro, una cristiana madura, un hijo de Dios, que estudia la escritura inspirada por Dios. La escritura va a tener su efecto en él, en su vida, en su carácter. Va a ser un hombre, una mujer madura, balanceada, madura en la fe, siendo perfeccionada para toda buena obra. Yo le pregunto a usted, hermano, antes de terminar, ¿esto es su vida de usted? Eso es lo que la escritura, número uno, antes, está estudiando usted la escritura, empecemos por ahí. Si no lo hace, entonces no va a haber estos cambios en usted. Si lo está haciendo, ¿está viendo esos cambios en usted? ¿Está aplicando eso a su vida? ¿Está enseñando a otros? ¿Está ayudando a otros? Porque esa es una manera correcta de que el cristiano madure, crezca en la fe, el conocimiento, la gracia de Cristo. Y tiene implicaciones no solamente personales, individuales, pero familia, escuela, trabajo y política. Hoy en día todo Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica está convulsionado por la ideología del marxismo. Y está agresivo eso. Ayer en Chile, los hermanos que estaban allá lo golpearon de una manera criminal con objetos mortales, atemorizando niños. Eso es terrible, hermano. Son criminales. Eso no tiene nada que ver con libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Esa es libertad para matar. Criminales no tienen libertad para hacer eso. No tienen. Por eso yo no creo en la democracia ni otras ideas, porque es simplemente licencia para los criminales. Licencia para criminales. Usted dejaría que en su casa entre un criminal y decirle, bueno, te acepto porque tienes el derecho de entrar, porque ese es tu derecho. No, usted va a defender a su familia a uñas y espadas porque usted lo defiende. Es igual en un país, en una sociedad. Pero ese es otro punto. Pero solamente para traer como referencia. Entonces, deje que la palabra le instruya. Deje que la escritura inspirada por Dios le eduque. Deje que la escritura le instruya. Deje que la escritura le reforme. Y es un continuo aprendizaje y estudio. Porque toda escritura inspirada por Dios lleva
como propósito hacer perfecto al hombre y la mujer para toda buena obra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esta palabra haya quedado en nuestra mente, espíritu y alma. Bendice a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, ahora y siempre. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.